Antes hablabas, Leonardo, de innovación, de cómo los proveedores pues, nos pueden incluso conocer a nosotros como empresa mejor. A mí, yo no sé si a vosotros os pasa, si a ti te pasa, Leonardo, cada vez nos pasa más que los departamentos de innovación están enfocados en los proyectos específicamente que tienen un impacto directo al negocio. Y los proyectos que tienen un impacto al negocio, pero del lado de la operación, de los procesos, se los están dando a compras. Claro, ¿qué nos sucede a los compradores? Que de repente decimos, antes lo decía Francisco, ¿y cómo pido yo 3 ofertas para cumplir con mi política, para un piloto, una prueba de concepto, un tema de innovación, cuando igual solamente hay un proveedor en el mercado que lo puede hacer? No solamente innovación de procesos internos nuestros, sino también enfocados a la compañía. ¿Esto cómo lo afrontamos? Pues cambiando las relaciones con los proveedores, la forma y la conversación con los mismos. No todo es un concurso, un proceso que lleve y termine en un quién fue el que dio la mejor condición técnica económica, ¿no? Es reconstruir las relaciones comerciales con los proveedores. Y sí, platicábamos, ¿no? ¿Cuál es, de acuerdo a la matriz de Kraljic y ubicas y entonces posicionas? Sí, pero ¿en dónde puedo encontrar valor? Y esa es la pregunta. ¿En dónde me puedo acompañar con el usuario? Y en aquellos proveedores donde la posición es estratégica, es decir, también hay una dependencia y el proveedor lo conoce, tenemos que cambiar esa relación. Y entonces, con programas que tienen que ver con este tema de la innovación, donde nosotros podemos incentivar que el proveedor venga con ideas, con propuestas, con procesos de desarrollo, el cual lo podemos hacer incluso involucrando a las áreas correspondientes, porque al final del día el que va a vivir con lo que entreguemos no somos nosotros, es el usuario o nuestro cliente. Entonces, cambiando la posición de no es proveedor, es nuestro socio comercial o nuestro aliado estratégico. Esto incluso a nivel contrato, de cierta forma podemos empezar a tocarlo. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de innovación y dame la mejora, siempre hay un tema económico. Pues eso cuesta, ¿no? El desarrollo, el que ellos se pongan a un equipo a desarrollarlo, a pensarlo y trabajarlo para nosotros, eso cuesta, es correcto. Pero si lo comparto y si soy realmente consistente y leal en el programa como tal, sí generamos esas conversaciones de valor y se genera ese proceso colaborativo. Y creo que esa es una palabra importante, colaborativo, ¿no? Es un reto. Definitivamente tiene que ver cómo estamos posicionados dentro de la organización, ¿no? Pero cualquier oportunidad es buena para tocar la puerta y decir vamos a hacerlo diferente y vamos a proponer algo diferente, ¿no? Hay que seleccionar nuestras batallas. No es fácil cambiar una materia prima, no nos van a decir que sí. Pero sí podemos cambiar un empaque, sí podemos cambiar, podemos ser creativos y de eso se trata. Porque justo también me parece que el área de compras y los líderes de compras tenemos que ser vistos internamente, y me arriesgo a decir la palabra, como consultores. Suena como un apetito, ¿no? Pero un consultor, ¿qué hace? Va, diagnostica y te dice, mira, esto es lo mejor que hay con base a... Nosotros tenemos metodologías, ¿no? Todos seguramente aquí los presentes conocen de la metodología. Y la metodología, cuando la analizamos con profundidad, está hablando de un orden y un proceso que cada etapa te lleva a un resultado y un porqué, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por ahí, Eduardo, puede ser. Sí, bueno, a nosotros, ¿sabes? Nos encanta hablar de transformación de compras a startup interna, que al final es un consultor interno, ¿no? Pero es verdad, os animamos, ¿no? a tener esa curiosidad, a ser intraemprendedores. Y es cierto que para esto que comentaba Leonardo, te voy a preguntar, Ricardo, la toma de decisiones, no solamente con los grupos de interés externos, los proveedores, sino también con los internos, lo mencionabas, ¿no? Los socios clave, los socios en la empresa, los clientes internos, esa relación con las personas, hay que trabajarla. Y a mí aquí la pregunta que siempre me viene a la cabeza es, sobre todo desde cuando preparas, ¿no? Capacitaciones, es, bueno, ¿cómo llevas esto a un modelo sistematizado, metodológico para los
compradores nos gusta mucho pasar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, y esto con las personas no funciona. ¿Cómo podemos activar este tema? Es una muy buena pregunta. La típica, ¿no? De echarle la culpa al usuario, ¿no? De que es que no hizo el proceso correcto, ¿no? A ver, yo creo que hay algo alrededor en el construir relaciones, y creo que lo comentaba ahorita Adriana, de esa capacidad de influir, ¿no? De entender a nuestro usuario en sus retos, en sus momentos incluso, ¿no? Yo creo que algo que también he encontrado que de repente es común en los equipos de compras o de abasto es que si no entiendes el contexto de ese propio equipo al que le estás dando servicio, además del contexto obviamente organizacional, es difícil lograr generar esa empatía, ¿no? Entonces creo que hay algo alrededor de esta competencia de cercanía que yo creo que se debe cultivar. Y yo creo que hay otro que es siempre dejar cierto espacio a la creatividad, a la innovación, a la mejora, e incluso con los equipos operativos, ¿no? Yo creo que muchas veces pues estamos acostumbrados a las mediciones de cargas de trabajo, ¿no? Y el cómo pues logramos que ese comprador transaccional esté realmente transaccionado continuamente, pero siempre yo siempre motivo a que se deje algún espacio, ¿no? Y que como organización o como equipo, al menos interno, siempre fomentes esa mejora, en cosas incluso hasta pequeñas, cosas que a ellos les puede doler, porque yo creo que cuando empiezas a generar esa cultura de mejora, esa cultura de preguntarte más allá de lo que estás haciendo en el día a día, te empiezas a convertir en ese consultor interno, ¿no? Entonces yo creo que por ahí más o menos te contestaría. Adriana, decía Peter Drucker que la cultura se come la estrategia. ¿Qué rol tiene, qué papel juega la cultura en el área de compras para esa capacidad de influir? Yo creo que es muy relevante y yo empezaría diciendo que la parte de la innovación, más que una acción momentánea, es un comportamiento. Y empezamos en el tema cultural, y lo mencionaba hace un momento. ¿En qué equipos lo vemos? Lo vemos en equipos que empiezan por cuestionar la tan famosa frase, siempre se ha hecho así, involucrándose de manera anticipada. Entonces, ahí es donde vamos ligando cómo la cultura se va reforzando. Ahora, también es bien importante, como líderes, pues debemos de permitirnos abrirnos a la innovación, y eso significa experimentar con nuevas formas de trabajo, inclusive situaciones donde manejamos cierto nivel o cierto grado de riesgo. También es cierto que debemos de exponernos al negocio, exponernos al mercado, en donde tomamos un contexto más robusto que nos permite tomar mejores decisiones. Al final, lo que es la innovación sí está muy enfocada en equipos que evidentemente son curiosos, que evidentemente son analíticos, pero que también tienen una mentalidad de negocio. Entonces, la cultura forma una parte muy relevante, pero empieza desde la cabeza y empieza desde esa flexibilidad de permitir traer esas nuevas ideas de trabajo y que las podamos ir integrando poco a poco. También es cierto que la innovación dentro de nuestra cultura, pues no precisamente tiene que ser disruptiva. Muchas veces con innovaciones pequeñas o incrementales, pues nos van mostrando un impacto mayor a largo plazo. David, en el laboratorio que tú diriges, habláis mucho de la creatividad, la curiosidad. Desde esa posición, te voy a lanzar un desafío. ¿Qué tres ideas fuerza nos podríamos llevar los aquí presentes para desarrollar esa creatividad aplicada a nuestra función en las empresas? Me parece una grandiosa pregunta, sobre todo porque los tres acaban de mencionar ejemplos que se complementan entre ustedes. Lo primero que pensé fue como ahorita que mencionabas metodología, por ejemplo. Me surge la curiosidad de cómo es esa metodología, porque como laboratorio lo que llega con nosotros, llegan empresas con una situación y no la empresa te dice, tengo esta necesidad. Y es ahí donde justamente, como ustedes lo acaban de mencionar, creo que tres maneras donde yo creo que ustedes podrían abonar desde lo que hacen es como nosotros lo hacemos. Identificar esa necesidad que no siempre está bien expresada en cómo se acerca al usuario. Me pareció grandioso lo que dijiste ahorita sobre esta correlación que hay en, no solamente Know Your Customer, que lo hacíamos mucho en el banco para prevenir riesgos que se materialicen en el negocio. Ustedes como cadena de valor en la parte de compras definitivamente se convierten en una parte interesante de compliance, pero tiene que haber una flexibilidad. Entonces, esta naturaleza en la que de pronto yo sinceramente no visionaba tan
compleja del comprador. Seguramente aquí habrá perfiles que si hiciéramos un ejercicio se agrupan diferentes, el innovador, el que previene siempre el riesgo, el que sí hace este cuestionamiento, el que es muy flexible. Entonces yo creo que definitivamente hacer ejercicios que promuevan esa innovación, invitarlos siempre a mantenerse flexibles, pero no estar... Es complicado porque quienes hemos trabajado en sectores riesgosos, tienes que sostenerte en un punto medio. No puedes estar polarizado ni ser demasiado cuadrado que mates el negocio, ni tampoco siempre el negocio va a estar por encima del riesgo. Entonces, desde una perspectiva media, mantener esa innovación y creatividad de los colaboradores con dinámicas y metodologías propuestas por ellos, y nosotros ahí como laboratorio ya lo hemos hecho con empresas, mantener estas metodologías y yo creo que incluso estandarizar, que era lo que platicábamos anoche, Adri. Yo desconocía si existe una estandarización de regulación para algunos procesos de compras en diferentes industrias en México. Si desde ahí cada quien resuelve sus necesidades de manera conveniente al negocio, pues bueno, yo creo que, a ver, insisto, la creatividad para mantener eso, buscar alianzas que nos ayuden a promover eso de manera controlada y definitivamente creo que preguntarle al usuario con herramientas, no solamente es lo que dicen afuera, también analizar lo que me comentabas ahorita afuera, de cada vez que terminamos un servicio con el usuario, hacemos una encuesta de satisfacción, pero pues también la calidad de la pregunta determina la calidad de la respuesta. ¿Qué tan genuina puede ser esa respuesta si aplicamos metodologías también igual de innovadoras en medir la sensación del usuario? Creo que desde esa perspectiva tendría un equipo muy bien complementado que no mata el negocio, pero que tampoco exhiba el riesgo internamente en la empresa.